El Señor los bendiga en este día. Hemos traído una semana un tanto complicada por el temporal aquí en Houston, pero estamos todos enteros, los veo bien. Amén. A los que han venido, los que no han venido, pues también los veo bien en el espíritu. Gracias, Señor. Bueno, el día de hoy vamos a ir a el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. Bueno, había 3 fiestas principales a las cuales los judíos tenían que asistir, al menos a una de ellas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. Y dice que el Señor subió a Jerusalén para celebrar una de estas fiestas, que posiblemente era la de Pascua. Y dice que cuando subió en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había una puerta especial donde entraban los que tenían ovejas, no ovejas espirituales, sino ovejas de esas ovejas, ¿verdad? Que entraban por ahí, y era un lugar específico. Y cerca de esa puerta había un estanque, en realidad una piscina, una pequeña piscina, llamada en hebreo Bethesda. Y el nombre Bethesda quiere decir casa de misericordia. Ese lugar se llamaba casa de misericordia y tenía 5 puertas por donde podían acceder las personas. Y prosigue el relato y dice que en el verso 3, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, sordos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y había ahí, cerca de ese estanque, una serie de enfermos, y dice específicamente ciegos, cojos y paralíticos. Ustedes saben, en la Biblia todos los detalles son importantes. Entonces había muchos enfermos, y un enfermo es una persona que se siente débil, que se siente mal, que no está en la plenitud física, pero especifica y dice ciegos. Y la palabra ciego no solamente habla en la Biblia de ciegos físicos, sino también de ciegos espirituales. Y había cojos, dice, un cojo es una persona que no puede movilizarse con facilidad, que tiene un impedimento físico, y paralíticos que no pueden caminar ni pueden hacer nada porque sus piernas no les responden. Estas son figuras, amados, de lo que somos nosotros ante los ojos del Señor. Espiritualmente, si no físicamente, y ojalá que no, pero todos necesitamos, porque estamos enfermos espiritualmente antes de conocer al Señor. Estamos ciegos, no vemos espiritualmente nada. Estamos cojos, nos cuesta caminar bien, y paralíticos, no podemos hacer nada. Pero aquí, en este caso específico, se está refiriendo a enfermedades físicas, aunque la podemos aplicar espiritualmente. Entonces, todas estas personas enfermas, dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, dice, descendía del cielo cada vez en un tiempo específico, agitaba el agua, y aquel enfermo que entraba en el agua era sanado. Bueno, pues había una multitud, dice, muchísimos, que estaban esperando
que el ángel descienda, mueve el agua y el primero que entraba, solamente el primero que entraba, era sanado de la enfermedad que tuviese. Aquí es una figura, amados, de lo que es el antiguo pacto. En el antiguo pacto ocurrían milagros de sanidad, es verdad. Dice, por ejemplo, el libro de Éxodo, habla de Jehová sanador, Dios que sanaba. Pero en el nuevo pacto tenemos al Señor Jesucristo, que es la dispensación de la gracia. Y aquí viene el centro del mensaje. Dice que en ese estanque, en Bethesda, en Casa de Misericordia, dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús, dice, lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces había un hombre, imagínense, 38 años que estaba enfermo. No estamos hablando de alguien que estaba enfermo 1, 2 años, 3 meses, no sé, sino 38 años. Toda su vida había pasado enfermo. Jesús lo vio acostado porque no podía pararse, seguramente era uno de los paralíticos, y se dio cuenta de que ya llevaba mucho tiempo así. Y le hizo una pregunta pertinente, le dijo, ¿quieres ser sano? Y en el día de hoy el Señor nos pregunta a todos, ¿queremos ser sanos? ¿Queremos nosotros ser sanos físicamente y sanos espiritualmente? Y aquí es importante que comprendamos que el Señor no obliga a nadie nada. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Usted está sentado acá voluntariamente. Usted cuando llegó al Señor, llegó voluntariamente. No llegó por tradición familiar, ni por obligación, ni por presión. Usted llegó al Señor porque el Señor le dijo, ¿quieres ser salvo? Y usted dijo, sí quiero. El Señor respeta nuestro libre albedrío. Podría parecer una pregunta poco pertinente. Ahí estaba el enfermo y el Señor preguntándole, ¿quieres ser sano? Y es porque nosotros debemos entender que tenemos que tomar decisiones por nuestra cuenta. Muchos dicen, sí, va a ser cuando el Señor quiera. Sí, de acuerdo, va a ser cuando el Señor quiera, pero el Señor le pregunta a usted, ¿quieres ser sano? ¿Cuándo? Ahora. Usted no puede decir, sí, el Señor lo va a hacer. Usted tiene que buscar, usted tiene que dar una respuesta. Si el Señor se acerca a través de un mensaje que estamos predicando, a través de una oración, usted tiene que estar dispuesto a abrir su corazón y aceptar lo que el Señor quiere hacer. Y fíjese que la palabra sano es muy importante. La palabra sano significa buena salud, estar entero, estar normal, estar restaurado. O sea, no es solamente la palabra sanidad en el idioma original griego, es sanarse de la enfermedad, sino estar normal, entero, restaurado. Entonces el Señor también le dice en este día, ¿quieres tener una buena familia? Hay problemas en la familia, divorcios, hijos que van por acá y por allá. El Señor también le dice, ¿quieres que tu economía se restaure? No podemos decir sí cuando el Señor quiera. Desde luego que es cuando el Señor quiera, pero amados, el Señor nos pregunta, ¿quieres ser sano?
Y no es primera vez que ocurre esto, porque encontramos en los evangelios otros casos. Por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 40 al 41, dice que vino un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Este hombre fue y le dijo: Señor, tengo una lepra. La lepra, no siempre, les aclaro, era una enfermedad donde la carne se cae, ¿verdad? Una enfermedad tan dramática así. Podían ser manchas en la cara, y en ese tiempo consideraban esas manchas como una señal de impureza y de pecado, según la tradición de los judíos. Entonces esa persona que tenía lepra prácticamente estaba excluida del culto, estaba excluida de la sociedad y debía vivir fuera del campamento porque era contagiosa en algunos casos. Entonces este leproso le rogó, hincándose, suplicándole: Señor, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Y esa es la actitud con la que debemos ir al Señor. Decirle: Señor, si quieres, claro que Él quiere, puedes arreglar mi familia, puedes sanarme. Si quieres, Señor, puedes hacer la obra maravillosa que necesito, cualquiera sea. Y el Señor va a decir: quiero, porque el Señor quiere. Pero el problema que tenemos es que nosotros no nos acercamos con un corazón dispuesto, con un corazón limpio, con un corazón humilde. Muchas veces tenemos arrogancia en nosotros. Muchas veces tenemos en nosotros falsos conceptos de lo que es realmente la humildad ante el Señor. Y Dios, dice la palabra, no le gusta la soberbia, sino que el Señor ama los corazones contritos y humillados. Uno no puede ir a pedir algo con prepotencia. Si quieres lo haces, si no quieres no lo haces, por ejemplo. Uno tiene que ir con la actitud correcta. Entonces hay otros pasajes que voy a entrar en detalle, donde la pregunta es la misma. El Señor le dice: ¿deseas ser sanado? ¿Deseas ser sanado en tu economía, en tu familia? ¿Deseas ser sanado físicamente? El Señor pregunta. Porque no sé por qué razón creemos que todo es automático. Que usted es cristiano, es cristiana, y todo va a venir porque es automático. Y nos olvidamos de preguntarle al Señor. Nos olvidamos que el Señor está disponible, que el Señor quiere beneficiarnos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Sencillamente. No hay mucha complicación acá. Solamente el amor de Dios que entra en acción. Un ciego gritaba y decía: Señor, ten misericordia de mí, Bartimeo, el ciego. Hizo llamar al ciego y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Está en Marcos 10:51. Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. De nuevo, el Señor le pregunta. Es obvio, ¿verdad? El hombre estaba ciego. ¿Qué le va a decir el ciego? Maestro, quiero tener un físico y pararme erguido. No le va a decir eso, ¿verdad? ¿Qué le va a decir el ciego? Quiero ver. Es obvio.
Entonces la pregunta del Señor parece obvia, la pregunta del Señor parece hasta ilógica, pero el Señor quiere escuchar nuestra confesión, quiere escucharnos decir. Cuando oramos, quiere Él ver nuestro corazón y nuestra disposición a recibir de Él. ¿Qué quieres que te haga el Señor? Es la pregunta. ¿Qué quieres que te haga a ti, hermana, hermano? A ti que estás escuchando y viendo esta transmisión a través del internet. ¿Qué quieres? Una mujer, la mujer sirofenicia, pagana, el Señor hizo 2 milagros con paganos. Hizo un milagro para un centurión romano, que su siervo estaba muy enfermo y le pidió que le sanara. E hizo un milagro con una mujer sirofenicia, era de Siria y era fenicia, una mujer pagana. Y esta mujer fue donde el Señor y le pidió repetidas veces que le sanara a la hija, que estaba endemoniada, enferma. Y el Señor le dijo: mira, yo no he venido por ustedes, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la mujer seguía insistiendo. E insistió de tal manera que el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. A veces debemos insistir: Señor, necesito esto, necesito lo otro. Pero el Señor siempre quiere ver la disposición de nuestro corazón. Yo siempre recomiendo, cuando vienen con problemas, yo le digo: bueno, usted tiene que seguir orando, clamando, si es necesario, ayunando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta recibir el milagro. Lo mismo vienen para que oremos por sanidad. Y la gente dice: bueno, ya orado una vez, no pasa nada. Ha orado 3 veces y no pasa nada, esto no sirve. No, usted debe seguir perseverando, hágase orar hasta que reciba el milagro. Y alguien me decía: sí, pero Jesús así, se sanaba la gente, sí, pero nosotros no somos Jesús, nosotros dependemos de Él. El Señor no dependía más que de Él mismo porque era Dios, diferente. Pero el asunto de hoy día es la pregunta que nos hace: ¿quieres ser sano? ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí quiero. Señor, no me ves, estoy hasta aquí con deudas. Señor, no me ves, estoy enfermo. Señor, no me ves, tengo problemas familiares. ¿Quieres que ese problema se arregle? ¿Qué quieres? Confiésalo, dilo. Ya sé que estás así, soy Dios, lo veo. Pero tú tienes que confesar y decir la pregunta. Y en Juan 5:7 leemos lo siguiente: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahí estaba el hombre paralítico y no había quien, cuando venía el ángel, que lo eche ahí al agua para ser sano. Habían otros enfermos que no estaban paralíticos y eran más ágiles, se metían rápido. Otro desciende y entra al agua antes que yo. Y aquí se plantea algo que requiere nuestra atención, y es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, decía antes, está que Dios era sanador.
Pero las sanidades son muy escasas y las liberaciones casi no existían. Hay sanidades en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto nosotros podemos ir al Señor Jesucristo directamente. Porque Él tuvo un ministerio que lo extendió por toda la tierra a través de nosotros. Nosotros tenemos poder y autoridad para orar y para que el Señor obre por su nombre y por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es la diferencia. Este hombre estaba esperando como un acontecimiento espectacular que una vez desciende el ángel y alguien lo meta a la piscina. Pero ¿sabe qué, amado, amada hermana? En la nueva dispensación no ocurre aquello, todo es más sencillo, más inmediato por Jesucristo. Entonces dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. ¿Qué le dice el Señor? No es necesario que entres a la piscina. Yo voy a dar la palabra, tú vas a ser sanado, vas a tomar tu cama. Era paralítico, estaba tendido en el suelo. Podemos colegir, deducir. Toma tu lecho y anda. Y en ese instante, dice, ese hombre fue sanado. Fue hecho completo. No a medias, sino completamente. Porque se levantó, recobró las fuerzas de tal manera que pudo llevar inclusive su cama. Y anduvo. Y era Sabbat, era el día favorito del Señor de hacer milagros. Les encantaba al Señor sacarlo de las casillas a los fariseos e hipócritas que solamente se estaban fijando en la religión, en el Sabbat. En varios pasajes de la Biblia vemos que lo perseguían al Señor, lo molestaban al Señor, porque hacía milagros en el día de reposo. Y lo encontraron al enfermo, los judíos, los religiosos, y le dijeron, en el día de reposo no es lógico, no es lícito que lleves tu lecho, porque era día de reposo y no podían hacer nada. Así eran de estrictos, ¿verdad? O sea, el día de reposo era día de descanso total. Hasta ayunaba porque no podían cocinar. Pero algún dragón seguramente el día anterior preparaba su comidita. Y tomaba las previsiones, pero no podían ni cocinar, no podían hacer nada. Era la religión. Y se enojaron con el Señor. ¿Y se enojaron con quién? Con nada menos con el que estaba paralítico y había sido sanado. Yo le quiero decir algo, amado y amada, y es lo siguiente. Muchas veces nos estamos fijando en la religión, en la doctrina, y nos olvidamos de las necesidades de la gente. Estamos fijándonos en el detalle, en la palabra precisa, en el error doctrinal que puede tener determinado predicador cuando proclama el nombre de Jesucristo para ayudar a alguien que está enfermo. Y nos estamos olvidando del beneficio y los resultados. ¿Qué le importaba a ese hombre si era sanado el sábado? Estaba sano. Pero la gente no se fijaba en el milagro en sí y en la gloria de Dios manifestada a través de este hecho sobrenatural, sino estaban preocupados por la religión. Era en sábado. Y él les respondió,
Miren, ustedes díganme lo que quieran. Yo lo único que sé es que el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Esa es la actitud que debemos tener. Es la actitud de dar gracias, es la actitud de reconocer al Señor como nuestro Salvador y nuestro sanador y nuestro proveedor, porque la gracia de Dios, el milagro de Dios viene completo. Le preguntaron quién era la persona que le había sanado. Él no sabía, ese hombre no sabía, porque el Señor dice, se había apartado de ese lugar. Después dice, le halló Jesús en el templo y le dijo al hombre, mira, has sido sanado, y aquí quiero que ponga atención. Mire lo que le dice, mira, has sido sanado. ¿Recuerdas? Yo te dije, toma tu lecho y anda. Y le dice algo significativo que debemos tener en cuenta. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que estar 38 años paralítico? Morirse, me imagino. Hay una advertencia. Vamos al Señor, el Señor nos sana, recibimos el favor de Dios. Y después nos olvidamos y seguimos con nuestra vida mundana. No vamos a la iglesia, no leemos la Biblia, menos oramos, no hacemos nada. Gracias, Señor, por el milagro hasta la vista. Y el Señor nos dice, cuidado, no peques más, porque te puede venir algo peor. Porque el pecado destruye. La infracción a la ley de Dios destruye nuestras vidas y hay consecuencias. El Señor no le estaba maldiciendo, el Señor le estaba diciendo, ten cuidado con tu vida. Has recibido el favor de Dios y has recibido el testimonio de Dios en tu vida. Cuando usted recibe el testimonio de Dios en su vida, puede ser una sanidad. Usted oró para que un miembro de su familia regrese por el camino correcto. Usted oró para que el Señor le ayude en determinado problema financiero. El Señor le concedió ese milagro y el Señor le dice, no peques, arrepiéntete. Pero muchas veces somos necios y no reconocemos el milagro y la mano de Dios y seguimos haciendo lo mismo. Y el Señor nos advierte, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Muchos creen que una actuación sobrenatural de Dios es porque Dios no tiene nada que hacer. Se está aburriendo y dice, voy a hacer milagros hoy día, voy a intervenir, voy a hacer una provisión sobrenatural. No tengo nada que hacer. Otros pensarán tal vez que es normal recibir algo del Señor. No. Es un favor de Dios. Por eso le preguntó él al paralítico, ¿quieres ser sano? Y el Señor le dice, ¿quieres un milagro? Sí, quiero. Muy bien, pero no te olvides que tú tienes que andar en orden porque te puede venir algo peor. Dios se las sabe todas. Tenemos que entender que tenemos un Dios poderoso, pero al mismo tiempo un Dios justo que quiere lo mejor para nuestra vida.
Porque el problema del pecado no es el horrorizarse del pecado, pecadores. Alguien me dijo, ¿verdad? Yo no me escandalizo de nada, me dijo. Como diciéndome ustedes, nosotros no nos escandalizamos de nada. El problema del pecado son las consecuencias, las dificultades, los problemas que trae. El Señor quiere nuestra bien, bueno, pues ande bien, de acuerdo a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Usted puede escuchar prédicas todo el día, está bien, pero usted tiene que leer su palabra principalmente. No peques para que no te venga alguna cosa peor. Y dice que por esta razón los judíos buscaban para matar al Señor. Querían matarlo. Varias veces en el Evangelio de Juan leemos que lo querían matar. Dios es bueno, pero es justo. Dios es bueno, pero es sabio. Dios es bueno, pero quiere que nosotros andemos de acuerdo a la palabra. Porque de eso se trata. Y déjeme decirle, seamos sinceros, nuestro tiempo aquí en la tierra es breve. ¿Sí o no? Con el COVID todo el mundo se ha dado cuenta y dice, wow, ¿qué es esto? Nos hemos dado cuenta de que, wow, nos podemos morir cualquier rato. ¿Sí o no? Todo el mundo está muy silencioso, pero es así. Y debemos pensar más allá de esta vida y prepararnos de acuerdo al plan del Señor. Pero en este caso específico, y no quiero ir más allá porque ya el tiempo se acaba, es decirles algo: cuiden su vida, reciban del Señor y honren al Señor. Hónrenle. El Señor le dice hoy día: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que tu economía ande bien? ¿Quieres estar completo? ¿Quieres que tu familia ande bien? Te dirá sí. Vaya con humildad al Señor y el Señor va a venir a su vida para ayudarle. Amén. Bien, pues, gracias, Señor. Vamos a orar un momento. Padre, yo te doy gracias en esta jornada, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Si tú me preguntas y me dices, ¿quieres ser sano? ¿Quieres recibir algo de mí? Yo te digo, sí, Señor. Pero al mismo tiempo, Padre amado, entiendo de que tengo que tener un propósito y una idea clara de cuáles son las condiciones. Las condiciones son enderezar nuestra vida, andar de acuerdo a tu propósito. Bendice, Señor, en este día nuestra entrada, nuestra salida. Bendícenos, Señor, en todo lo que hacemos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga. Amén. Gracias, Señor.